Bienvenidos a FSP. Haces parte de las familias que estamos haciendo historia. Por esto y mucho más, FSP es tu casa y mi casa. Bienvenidos. Quiero saludar a todas las personas que siempre nos dan el honor, el privilegio de llegar hasta ustedes con una palabra de Dios. Hoy quiero decirles tres cosas. Número uno, la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó, no para escaparnos para el cielo, sino que la Biblia es el manual de vida que nos enseña a cómo vivir sabiamente aquí en la tierra. Número dos, quiero decirle que Dios está muy interesado en no solamente en nosotros, sino también en toda nuestra familia. Hay algo que Dios quiere hacer con nuestras familias y lo quiere hacer a través nuestro. Y número tres, queremos que sepan que siempre que ustedes vengan a Bucaramanga o en cualquier lugar de la ciudad donde ustedes se encuentren, aquí en FSP estaremos para servirles. Les damos la bienvenida, démosle un aplauso a Dios por la vida de todas las personas que siempre están atentos para recibir la palabra. Bueno, si ese aplauso es para mí es demasiado, pero si es para Dios, podemos hacerlo mejor. Bienvenidos para recibir la palabra de Dios. Desarrollaremos un tema que titulo 3 casos en los que Jesús es indispensable. Dígalo conmigo, 3 casos en los que Jesús es ¿qué? Indispensable. Cuando Dios no es indispensable para una persona, por ende para una familia, la cosa se complica. La cosa se torna muy difícil. Hay cosas sin las que uno puede vivir. Uno puede vivir sin un carro, uno puede vivir sin la cama que ahora tenemos, uno puede vivir sin teléfono. Hay muchas cosas que realmente no son indispensables. Ayudan a que nuestra vida sea un poco más cómoda o facilitan que nosotros hagamos de nuestra vida algo mucho más objetivo. Pero realmente Dios es indispensable en nuestra familia. Las personas que así lo creemos, que hemos aterrizado en esa convicción, estoy seguro que en muchas áreas vamos a lograr ser efectivos. Vamos a ver, dice Lucas capítulo 4 versículo 14 y 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Por qué Jesús se tornó indispensable? No solo en estos 3 casos, sino en muchos otros casos. Porque por Él estar lleno del Espíritu Santo, se transformó en la respuesta que las personas necesitaban. Hoy Jesús no es una persona, Jesús es la iglesia. Jesús está representado o puede manifestarse a través de todos aquellos que hemos creído en Él. Y también sobre nosotros está eso que estaba sobre Jesús, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a manifestar nosotros? Vamos a ir por todo lugar que podamos a manifestar, no que nosotros somos indispensables, vamos a manifestar que Jesús es indispensable en nosotros, que el Espíritu Santo es indispensable en nosotros. Miremos por favor el primer caso. Es Jesús en el caso de una mujer. Vamos a ver cuál mujer. La historia o el pasaje bíblico es Marcos capítulo 5, desde el versículo 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años, diga conmigo 12 años. Uy, eso es bastante tiempo. Cuando tengas lugar, multiplica ahí 12 por 365, eso es harto tiempo. 12 años dice que esta mujer padecía, diga padecía. O sea, no es que lo disfrutaba, no estaba feliz, era muy complicado. Padecía de flujo de sangre. Versículo siguiente. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, diga conmigo, y nada. Diga, nada había aprovechado. Ahora miren cómo dice, antes que le iba peor. ¿Conocen ustedes personas que hacen muchas cosas y antes les va peor? Bueno, es muy parecido al caso de esta señora. Cuando yo hablar de Jesús, ella no conocía de Jesús. Alguien le habló de Jesús en un grupo de paz, quizás en la oficina, en la universidad. Por ahí un vecino le habló de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud, dice, y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Miren lo que ella decía en su corazón. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esa pregunta le llamó la atención a varios. Sus discípulos le dijeron, perdón, Señor, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero dice la palabra, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dice algo a ella, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Lo que esta mujer vivía era literalmente comparado con un azote, un golpe, algo que la torturaba, que le generaba dolor, malestar, que la desvirtuaba, que atentaba contra su dignidad, contra su matrimonio, contra su hogar. Era esa enfermedad. Pero ¿qué le pasaba a esta señora? ¿Por qué sufría tanto? ¿Por qué no encontraba solución? Por una sencilla razón. Para ella todavía Jesús no era indispensable. Para ella era indispensable practicar algunas creencias que tenía, que le habían enseñado. Para ella era indispensable pasar por procesos médicos, que no son malos, ella los practicó. Jesús nunca le echa en cara eso. Pero la historia bíblica, el evangelista se dedica un poco a detallar y dice, ay, esta señora consultaba los médicos buscando mejoría, pero antes le iba peor. ¿Cuál es la enseñanza? Toda persona para quien Jesús no es indispensable, puede ser que en muchas áreas de la vida le vaya peor. Pero cuando ella se acercó a Jesús, cuando ella tocó las vestiduras del Señor, ese iba peor se detuvo. Ese antes le iba mal, eso se acabó. Y a partir del momento que toca a Jesús, a partir del instante del cual para ella Jesús es indispensable, el flujo se detuvo. Llegó el punto final a 12 años de tragedia, a 12 años de dolor, porque hubo una conexión y ella dijo, por fin lo entendí, a partir de ahora Jesús será indispensable en mi vida. Ese es el mensaje que ustedes y yo tenemos que llevar por cada rincón de la ciudad y a todo lugar e instancia que el Señor nos permita llegar. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. Decirle, mira, si Jesús no es indispensable en tu vida, quizás te pueda ir peor. Pero el día que puedas tocar a Jesús, que puedas acercarte al Señor, seguro que a partir de ese instante, cuando puedas decir, Jesús es indispensable en mi vida, yo sin Él no puedo vivir, sin Él mi vida se detiene. Él fue el que dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Lo que Jesús quiso decir es, ustedes tienen que crecer hasta la estatura de entender que yo soy indispensable en ustedes. Creo que eso merece un aplauso porque vamos a llevarle ese mensaje a mucha gente que lo necesita. El segundo caso, que también es impactante, es el caso del hombre a la orilla del camino, así lo llamo. A la orilla del camino. A mí me llamó la atención, ya ustedes lo van a ver conmigo, en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 46. En ese tiempo, sentarse a la orilla del camino a mendigar era una condición de discapacidad y era una condición de dependencia de otros. Y es el caso de este hombre. Voy a leer para ustedes. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo?
mendigando. En ese tiempo, estar a la orilla del camino era sinónimo de mendicidad. Era decir, no puedo trabajar, no soy capaz de producir, necesito que alguien me regale, me ayude en pura misericordia, porque yo no soy capaz. Entonces, algo le pasó a este hombre, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hubo personas a su alrededor, dice, y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Jamás él había escuchado a Jesús o de Jesús, jamás lo había tenido tan cerca. Había pasado años al lado de ese camino mendigando, y cada día él como que se volvía más profesional. Tal vez llegaba a la casa, no sé si tenía esposa o tenía familiares, creo que sí, y le decía: oye, me inventé una frase que yo la digo y la gente me da más. Hoy cuando la dije me dieron unas monedas que nunca me habían dado, y tenía el arte de pedir. Pero al fin y al cabo, estar a la orilla del camino era no vivir la experiencia de transitar por el camino. Y hubo un día en que esto le hastió a ese hombre, y dice que levantó la voz y gritaba hasta que Jesús mandó llamarle. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y qué pasó? Respondiendo Jesús le dijo: disculpe, Señor, ¿cuál es su gritería? ¿Por qué me estás llamando? ¿Qué es lo que necesitas? Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre, hastiado de estar a la orilla del camino, le dijo: Maestro, que recobre la vista. En otras palabras, he hecho de pedir algo indispensable para mí, pero aunque pido, y a veces pido bien, ya me hastié. No he encontrado mejoría. Quiero levantarme de la orilla del camino, y creo que tú puedes ayudarme. He escuchado de lo que haces. Y entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, diga conmigo, enseguida. ¿En cuánto tiempo? Enseguida recobró la vista. Y miren qué pasó con él. Y seguía a Jesús en el camino. Este caso es impresionante. ¿Por qué se mantuvo tantos años a la orilla del camino? Porque él no había hecho de Jesús a alguien indispensable en su vida. Sí había hecho de su vida algo indispensable la religión de sus padres, la religión de la gente de la época. Pero el día que él pudo conectarse y decir: yo he estado mucho tiempo a la orilla del camino, para mí es indispensable la capa, porque me identifica y me autoriza de parte del gobierno como una persona que puedo pedir y no me penalizan por eso. He hecho de estas cosas. Me pedí este semáforo y nadie me lo puede quitar. Me pedí esta esquina, este parque, este centro comercial, y de aquí nadie me quita. Pero al fin y al cabo soy un ciego y no puedo transitar por el camino como transitan los demás. Pero voy a conectarme con Jesús. Voy a hacer de Jesús alguien indispensable para mí. Y el día que él tomó esa decisión, Jesús le dijo: ven, por favor, ¿qué quieres de mí? Pudo haberle dicho: Señor, es que me gustaría que alguien me dé un lingote de oro, o que alguien me pase un subsidio por los próximos 30 años. Jesús dijo: quiero esculcarle un poquito el corazón para ver qué es lo que quiere de mí. Y él le dijo: Señor, yo a muchos les he pedido trabajo, dinero, oportunidad, les he pedido que me lleven, que me traigan, pero a ti yo quiero pedirte algo que a nadie le he pedido. Quiero pedirte que me des la vista. Quiero pedirte que yo pueda recuperar la vista. ¿Y sabe algo? Jesús no se negó. Porque cuando Jesús quiere, mire para acá por favor, cuando Jesús quiere que nosotros hagamos de él algo indispensable, él no se hace a rogar. Él no se pone a hacerse el difícil.
Él no le dijo, bueno muchacho, necesito que me recite el Salmo 119, primero de para adelante y luego de para atrás. No, él no le dijo, a ver, no, le dijo, muchacho, ciego y todo, pero lo que escuchaste te activó la fe y tienes una fe que puede hacer de ti algo espectacular, que puede hacer de ti algo sobrenatural. Y entonces dice que al instante recobró la vista. Yo sé que ustedes conocen y yo también. Conocemos personas que han estado a la orilla del camino mendigando, que han estado a la orilla del camino. Muchos mendigan amor, otros mendigan identidad, otros mendigan oportunidades. Hay quienes mendigan confianza. Bueno, hay tantas cosas que se pueden mendigar, pero al fin y al cabo, querer algo desde la posición de mendigo es una posición que degrada, que no dignifica. Y Jesús le dijo, caballero, por cuanto haces de mí algo indispensable en tu vida, hoy te levantas de la posición de mendigo. Aquel hombre había hecho de su capa algo indispensable, pero cuando Jesús lo mandó llamar, se quitó la capa y la tiró al piso y dijo, capa, hoy me despido de ti para siempre. Era lo que lo identificaba como un ciego autorizado para pedir limosna, pero se despidió de su capa para siempre, porque dijo, ya no es indispensable para mí la capa, a partir de hoy será indispensable para mí el Señor Jesús. Alguien aplauda a Dios, porque Jesús, cuando hacemos de Él alguien indispensable, Él llega a nuestra vida y genera un impacto, genera una transformación y genera un cambio en el nombre de Jesús. Y hay un tercer caso que no es menos importante que los dos anteriores. Es el caso de Pedro, un caso que tiene un alineamiento con lo empresarial, con la productividad. Y dice así Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. A mí me impacta esta historia. Estaba Jesús queriendo impactar a quienes iban a ser sus seguidores, sus discípulos. Y dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Diga conmigo, Jesús enseñaba desde la barca. ¿Desde dónde enseñaba Jesús? Dígalo más fuerte. Desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, habla la experiencia. Disculpe, Señor, aquí el que sabe de pesca soy yo. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Aquí hay un hombre que había hecho de él indispensable la barca, indispensable la red, indispensable el lago. Él decía: oh, este lago yo lo amo, este lago yo ya lo tomé, esto es mío, yo lo he monopolizado aquí, porque este lago, aquí sí salen peces, aquí salen unos salmones enormes, unos peces grandes. Y para él esas cosas eran indispensables hasta que llegó una crisis. Diga crisis. Cuando llegan las crisis, allí pondremos a prueba las cosas que han sido indispensables para nosotros. Entonces Pedro dijo: bueno, hay crisis, pero no hay problema. Yo tengo barca, yo tengo red, tengo experiencia. Soy egresado de la Universidad de Harvard, hice 10 semestres de especialización y de doctorado y todo lo demás. Soy el mejor pescador de toda la región. Esto a mí no me queda grande nada. Pero un día se fue a pescar todo el día, toda la noche, y no pescó nada. Las cosas que eran indispensables para él no le estaban funcionando. Era un fracaso total.
Estaban extenuados, tenían sueño, tenían el frío de la madrugada, estaban cansados, pero sobre todo lo que más daba vueltas en su mente era decir: el lunes toca pagar el arriendo, ya llegó el recibo del agua, la luz, el colegio de los muchachos, la cuota de la barca que todavía debo la mitad. ¿Y cómo así? Yo no puedo llegar sin peces a la orilla. Y le dieron, intentaron, tiraron la red a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, en zigzag, de media luna, y nada que pescaron. Porque para él era indispensable todo eso. Sus amigos decían: cuando yo no pesco, los otros pescan. Yo les di el lugar ahí, yo fui el que los conecté, yo les enseñé a ser pescadores. Y cuando ellos pescan y yo no he pescado, ellos me ayudan con algo. Pero llegó el día en que nada de lo que era indispensable para él le funcionó. Salió de la barca y comenzó a lavar las redes y a remendarlas porque se habían roto queriendo pescar. Y cuando él estaba haciendo eso, llegó aquel que verdaderamente es indispensable. Llegó Jesús. Alguien dijo: bienaventurado ese hombre, porque Jesús tenía dos opciones, la barca esa y la barca esta, pero escogió la de Pedro. Y le dijo: disculpe, señor, ¿podría alquilarme la barca un rato? Quiero predicar, dar una conferencia de la palabra, pero me gustaría hacerlo desde la barca. Y se subió a la barca y comenzó a predicar, comenzó a enseñar la palabra. Y cuando Pedro comenzó a oír la palabra, él como empresario decía: qué bueno lo que enseña este hombre, qué interesante los principios, mire cómo habla como quien tiene autoridad. Yo espero que al final me dé una buena propina. No llevo peces, pero llevo propina. O que me pague bien el tema de la barca, porque mire todo el tiempo que estoy aquí teniéndole la barca. Pero cuando terminó, Jesús dijo: bueno, ¿te pago en efectivo o lo quieres en peces? Y le dijo: hagamos algo, boga mar adentro y tira la red a la derecha. Habla la voz de la experiencia y le dice: perdón, Señor, eres muy buen predicador, sabes mucho de cómo hablarle a la gente, pero aquí el pescador soy yo, peces no hay, menos con todo eso de la batería y el bajo y la guitarra, ustedes haciendo palmas, los peces se fueron, no hay peces. Y por primera vez en su vida, Pedro dice una frase que nunca había dicho. Le dijo a Jesús: pero por tu palabra echaré la red. Jesús, me gustaría aprender a vivir por tu palabra. Me gustaría aprender. Yo quiero a partir de hoy, porque hice de mí indispensable la barca, la red. Eso para mí era indispensable, pero yo nunca te vi como alguien indispensable para mí. Hoy entendí que tu palabra es lo que yo necesito. Jamás he intentado pescar por la palabra de un predicador, pero yo no sé, hay algo en lo que tú dices, que yo voy a echar la red por tu palabra. Y cuando echó la red por la palabra, diga conmigo: por la palabra. Entonces, cuando echó la red por la palabra, dice que la red se llenó de tantos peces que tuvo que llamar a sus compañeros y llenaron las dos barcas. Y la impresión o la sensación de los que estaban subidos es que parecía que la barca se iba a hundir, que las redes se estaban reventando y que la barca se estaba hundiendo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Entendió que tenía sobre su barca al que era indispensable. Las personas que sacan a Jesús de sus negocios, de sus profesiones, de sus proyectos de vida, porque pareciera que a Dios no le importa el tema de la pesca, como que a Dios le interesa sanar los enfermos, echar fuera a los demonios, pero que yo pesque no le importa nada. Créanme que a Jesús le interesa ganar las almas, pero quienes estén sirviéndole a Él y conectados con Él puedan pescar gran cantidad de peces. No 3 o 4 bocachicos, sino que pueda tener tanto que pareciera que se van a hundir de tanta bendición. Jesús para Pedro en ese momento se transformó en alguien indispensable. ¿Entiendes por qué mucha gente de las que ustedes conocen y yo conozco también han estado en la bancarrota y cada día les va peor? Porque no han hecho de Jesús alguien indispensable en sus vidas. Finalizo diciendo lo siguiente: ¿cuál es tu caso? El de la mujer fue un flujo de sangre por 12 años. El de Bartimeo fue una vida con discapacidad visual por muchos años desde nacimiento. En Pedro fue una noche de fracaso y horas de no saber cómo pagaría, cómo resolvería su situación. Yo pregunto: ¿cuál es tu caso? ¿O cuál es el caso de alguien que conoces? Lo segundo es lo siguiente:
No importa cuántos años, ni el grado de dificultad del caso, cuando Jesús llega, lo resuelve. Puede ser 12 años como esa mujer, puede ser 30 o 40 o más años como Bartimeo. No importa el tiempo ni la dificultad del caso, Jesús es suficiente y es respuesta puntual y efectiva. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que puedo aprender es que Jesús nos dice: tengan confianza, los estoy llamando a una vida plena. Eso fue lo que le dijeron al ciego: ten confianza, levántate, te llama. Él tuvo la invitación a tener confianza. ¿Confianza en qué? No en su capa, confianza en la nueva dimensión de vida que ahora experimentaría al conectarse con Jesús. Y lo cuarto, nunca lo olvides, por favor: si Jesús es indispensable en tu vida, es necesario que sepas que Él quiere predicar desde tu barca, que Él necesita tu barca, necesita tu vida, necesita tu influencia, necesita las instancias de las relaciones interpersonales que tienes para que el mensaje de Él pueda llegar a muchos otros. ¿Estás listo para prestarle a Él tu barca? ¿Estás listo para decir: ay, yo siempre pensé que la barca solo servía para? No, tu empresa no solo sirve para que se venda eso, también sirve para que desde ahí se hable de Jesús. También sirve para que desde allí se pueda entregar un mensaje contundente. Jesús necesita tu barca, necesita tu casa, necesita un lugar en medio de lo que haces y lo que visionas, porque desde allí Él va a impactar a otros, Él va a alcanzar a otros, Él va a transformarle la vida a muchos otros. ¿Cuántos lo creen? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Él es indispensable. Vamos, apláudele fuerte. Quiero que sepas que Él es indispensable. Él es indispensable. Todos los que estamos aquí repitan conmigo estas palabras. Digan: Señor Jesús, perdóname por el tiempo cuando no te vi como alguien indispensable para mí y para mi familia. Hoy recibo tu perdón y acepto, creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres y serás indispensable a partir de este día. Gracias, Señor. Extiende tu mano así como si fueras a recibir algo. Señor, yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo y nos está escuchando, y por todos los que están en este auditorio. Oro para que el poder de la palabra liberada llegue a la vida de ellos en el nombre de Jesús, y que sus vidas jamás sean iguales. Que todo flujo de enfermedad, de ruina y de miseria se detenga como en aquella mujer. Que toda falta de visión se vaya. Que las personas puedan levantarse de la orilla del camino y comenzar a transitar por el camino. Que los tiempos de fracaso y de derrota que generan deseo de suicidio, desespero y destrucción familiar tengan solución en el nombre de Jesús. Que las barcas de todos aquellos que hemos prestado nuestras vidas para el Señor predicar se llenen de soluciones, se llenen de respuestas en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. Declaro que Dios llenará tu barca al punto que pareciera que se va a hundir. Hasta una próxima oportunidad, y te despedimos con este aplauso. Muchas gracias. Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Cierra tus